Saludos, gente de Redacción Científica. En nuestro anterior video aprendimos cómo redactar un párrafo en español. Hoy cómo redactar un resumen. Es un tipo de texto en español en el cual se cuenta de manera breve y concisa aquello que se leyó en un texto más grande. Se recomienda que el resumen sea de una extensión del 10% del texto original leído. Y es indispensable que se deje de lado la opinión del autor del resumen y se cuente simplemente aquello que se leyó en el texto original. El resumen es un tipo de escrito tal vez de los que más cuidado requieren, porque un resumen implica y es la necesidad de hacer una síntesis o una sinopsis con un número muy corto de palabras de una realidad escritural, epistemológica o especializada amplia, lo cual conlleva definir el resumen como un tipo de escrito en el cual quien lo redacta, de acuerdo con un uso y de acuerdo con un contexto, debe velar primero por ahorrar el mayor número de palabras posible para redactar un texto que sea mucho más corto que el original, pero que no desconozca la lucidez, la calidad, la profundidad de ese texto original. El resumen se clasifica recordando la importancia de ser fidedigno con el texto que es motivo de tal tipo de escrito desde tres ópticas, desde tres líneas o desde tres espacios. Primero, el resumen se clasifica según su autor. Segundo, el resumen se clasifica según su contexto o según su uso. Y tercero, el resumen se clasifica de acuerdo con la amplitud. Allí se aplica lo que es el número de palabras. El resumen, según su autor, puede ser original cuando quien realiza la actividad de resumir es la misma persona que ha escrito el texto original. Es especializado cuando quien lleva a cabo el resumen es una persona que conoce del campo epistemológico del texto mismo, pero que no necesariamente escribió el texto original que va a resumir. Y un resumen documentado o documentalista llaman también algunos, que es aquel que realiza, por ejemplo, la persona de la biblioteca para darles a conocer a los lectores el tema específico de un texto o para darles a conocer algunas indicaciones que les sirva para establecer si un texto original les sirve o no. En una segunda instancia, como ya lo advertimos, el resumen también se clasifica de acuerdo con su contexto o de acuerdo con su uso. En este sentido, entonces, existen los resúmenes según el campo al que se van a proyectar. Así, los resúmenes pueden ser de base de datos, que son resúmenes que están destinados específicamente a los repositorios o aquellos nichos, también los podemos denominar así, en donde están clasificadas las revistas, y entonces entendemos que estos resúmenes se utilizan muchísimo cuando trabajamos artículos científicos. De igual manera, el resumen, de acuerdo con su uso, puede ser un resumen original, que es el que realiza otra vez la persona que redactó el mismo texto, y también se le denomina resumen auténtico. En tercera instancia, los resúmenes, de acuerdo con su amplitud, y tal vez esta es la clasificación que más nos importe a quienes estamos interesados en escribir, se clasifica en tres. Tenemos los resúmenes indicativos, los resúmenes informativos y los resúmenes analíticos. Entonces, el primero, en el resumen indicativo, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, tener mucho cuidado con títulos, subtítulos, acápites, incisos de los textos para reunirlos y para, con base en ellos, establecer el contenido del mismo. El segundo tipo de resumen es el resumen informativo. En este resumen informativo nosotros lo que hacemos es intentar ser lo más fieles posibles con el texto, pero estos resúmenes son muy cortos y estos resúmenes sirven especialmente a aquellos interesados en la tipología de texto, sea cual fuere, por ejemplo un artículo científico, y que no quieran leerlo todo, y entonces algunas personas se especializan en lograr unos resúmenes de 15 a 30 palabras o de 20 a 50 palabras, en donde les indican pues cuál es la esencia temática, la esencia epistémica del texto.
Y el tercer tipo de resumen que nos importa muchísimo es el resumen, analítico. Por tanto, en el resumen analítico lo que hacemos es mostrar todos y cada uno de los componentes del texto original, desde lo que es su introducción, que denominamos el cuerpo de ese escrito, su asidero teórico, su asidero metodológico, sus resultados, su discusión de resultados, sus hallazgos y sus recomendaciones. Los resúmenes analíticos generalmente se ubican entre las 100 y las 300 palabras. El verbo remover puede usarse también como destituir. Por ejemplo, el senador sugirió destituir al gobernador. Esto según el diccionario de la RAE, que entre otras acepciones define remover como apartar a alguien de su cargo. Es indebido el uso de la preposición entre con el significado de cantidad. Entonces es incorrecto decir entre más visto. Lo correcto es cuanto más visto. Se recomienda que no se use el adjetivo popular como sinónimo de populoso. Populoso hace referencia a una provincia, pueblo, ciudad o lugar que está muy poblado. Popular se refiere a una persona, objeto o lugar que es muy conocido o al menos admirado por un grupo de personas. Esto según Fundeo. Los invitamos a ver nuestro video sobre el ensayo.